Muy buenas chicos, bienvenidos y bienvenidas a otro vídeo para el canal. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis chicos? Muy buenas a todos. Espero que hayáis tenido un fin de semana cojonudo, que habéis hecho mucho el amor, que hayáis hecho poco odio y nada, que lo hayáis disfrutado lo máximo posible. Así que nada, aquí empezamos la semanita, ¿vale chicos? Pues voy a comentar un poquito antes de iniciar con el vídeo lo que vamos a hacer esta semana, ¿vale? Hoy vamos a hacer la final del número 10, ¿vale? O sea que os fijáis, el último fue la final del clasificatorio número 5, que fue S10 contra Bone Hunters, ¿vale? Y ya no hay más finales, ¿vale? Estos son partidos, pero no es la final. Entonces yo os digo que aquí voy a, digamos, a enfocarme más en la final, que por así decirlo son los mejores que pasan de cada grupo, ¿vale? Entonces hoy vamos a hacer eso, la final del clasificatorio número 10. El martes, mañana, voy a hacer un vídeo sobre el resave, con qué filtros tengo yo puestos en el resave. Os los pondré todo en el vídeo. Entonces, pues si estáis pensando qué filtros poneros, os gustan los míos, pues mañana os haré un vídeo sobre eso. Y el miércoles vamos a subir un vídeo vamos a subir un vídeo de la final del clasificatorio número 11. El jueves, final del clasificatorio número 13. Y el viernes, el último de la semana, final del clasificatorio número 15. Y ya con esto acabaríamos de momento las finales del clasificatorio. Si hay más en el futuro, pues lo subiré al canal, ¿vale? Entonces, bueno, hoy vamos, como os he dicho, con la final del clasificatorio número 10, que viene siendo entre Prophecy contra Tecay, ¿vale? No conozco a ninguno de los dos equipos, la verdad. No tengo ni idea de ni dónde son, ni qué tal juegan. Entonces, bueno, si han llegado a la final, significa que tendrán nivel, obviamente. Van a jugar primera partida trampero, ¿vale? Y segunda partida doctor, ¿vale? Entonces ya sabemos que es doctor pre-bufo, ¿vale? Ya sabemos que el doctor ha sido bufado, ¿vale? Pero esta partida tiene más de un mes, entonces el doctor obviamente no está bufado, ¿vale? Así que nada, vamos con la partidita y a ver. Por esto es un 2-0, porque hay solo 4 partidas, será un 2-0. Pero bueno, vamos a ir, bueno, pese a que sepamos el resultado o lo que sea, vamos a ver cómo juegan los killers, cómo van los supervivientes y de analizar tanto aciertos como errores, como siempre hacemos. A ver qué tal. Alright, and we are back for round number 4. This time, Prophecy versus Barbarians. Actually, sorry, Prophecy versus Vale, va TK Barbarians de with killer. Prophecy Rob killing Stark se llama el killer. against Ni idea. TK's Survivor team. There we go. And we're here on the Cold Tower with Trapper as the killer. Esconderse contra un trampero al principio ya no tiene mucho sentido, la verdad. Contra una enfermera, un deterioro lo veo normal. Un artista o cosas así, pero contra un trampero no tiene ningún sentido. Lo suyo es que uno tenga chase y los otros reparen mientras tanto. Y mientras chases contra un lugar que no haya trampas, vas a estar cómodo. Incluso te puede venir a proteger un compañero. Entonces, para mí, no sé. No tiene mucho sentido esconderse. Ooh, I love a good trapper match. Trapper matches to me feel like Vale. some of the only killers that can really give you a pretty good jump scare, because some trappers put traps in the weirdest spots. Ha puesto trampa en main 100%, Why ¿vale? is there a trap here? 100%. So I'm thrilled about this. I love watching trapper gameplay. I think it's so silly and so fun. Yeah, I mean, the biggest thing that I like about the M1 killer is it really does demonstrate who understands the core competencies of the game. You know, really good at mind gaming, understanding loops, understanding distance. Va con desconcierto el killer, ¿vale? And we sometimes do see the Le han quitado una trampa ya. as well, but we've actually seen some of the best trapper games where they don't use any Intervención corrupta tiene. Ya vemos dos perks. Dos muy buenas perks. That is so fascinating to me. I am excited to see what our killer here does, what the strat is, how they play it. I'm just excited. Like I said, Ponme la persecución, por favor, de verdad. No sé quién maneja la cámara, por favor, que me ponga la persecución. O sea, que me ponga el killer, no supervivientes. Oh, yeah, it's gonna be a very no puedo, de verdad. Time. No puedo con esto de que está chasando a la Claudet. We do see Claudet kind of jumping down that hill there, and looks like Trapper just not committing to any one chase just yet, but no, se llama Buey el killer. And it looks like he has spotted our Nancy, tricky Nancy. Vale, muy bien aquí Claudet. Bit of a ride, and we'll see how this plays out. Looks like we're going to be heading over towards Shack. Always an advantageous spot for our survivors. Vale. Como tiene dudas de que en Shack esté trampeado, no va a Shack. Se lleva un M1 y se va a una estructura que sabe que no tiene trampa. Hace bien. Mejor hit a caer en trampa.
Yeah, actually, so it is No not llegas, going no to be Nancy, but Claudette, in fact, going to be seeing Bamboozle right there, where Trapper going to no llegas, lock no llegas. down that window. No sé si que llega, sí que llega. Access to this pallet here, dropping it a little bit Ya que está early. muerto. Bamboozle will be deactivating here in just a few seconds, but Trapper going to be cutting the Claudette off. Going to be mind gaming here. We saw the Trapper's red light. Claudette light, getting a little bit of muy buena agilidad. but looks like Trapper may have. No, it looks like Jay coming in for the bot. ¿Ves? Ya empezaba with the blocks. But Trapper just not caring. No, he is hard fixated on, as you said. Oh, buenísima. ¿Os habéis fijado aquí? Aquí, muy buena, ¿vale? Aquí tal se mete. Y si os fijáis, mirad ahora. ¿Veis? Mira por aquí. Mira por aquí el superviviente. Ve que no mira el killer, pum. Prediciendo el M1 al pared. Muy bien el killer y muy bien el survi. Pero el survi lo ha hecho mejor, ¿vale? Muy bien el killer. Muy bien el killer. Perfecto el killer. Muy bien, muy bien. Los minigames perfectos. Un motor, por cierto. Y el segundo está al caer. Gancho flagelante. As far as perks are concerned on Trapper, of course, we did see Bamboozle, Corrupted Dimension, and now Scourge Choke, Pain, Resonance. Last perk still a little bit of an unknown, though Nia now in chase, as we do see Sprint Burst proccing there, getting them a ton of free distance, and it looks like Trapper may drop chased instead. Ha visto otro expediente. Here on the Claudette. Yeah, absolutely, and honestly, that's a pretty good way to go. Cuidado este palete, te la puede liar. Oh, qué bien. Muy bien el superviviente, muy bien. Aquí si os fijáis, ¿vale? Mirad, aquí. Esperar un poquito más para atrás. Aquí, vale. Lo tira, ¿vale? Y aquí si os fijáis, se queda aquí. Viendo si el killer viene por aquí arriba. Viendo la cabeza, si viene por aquí arriba, tal. Pero si no, significa que el killer está por aquí. Entonces, pum, ¿ves? Se queda aquí. Controlando ahí la zona. ¿Qué tal? Pum, se mete por aquí. Y ahí, pim, pam. Perfecto. Oh, good. As Trapper still in chase with Claudette. Claudette getting back to the window. Keep in mind that Bamboozle will lock that down if the Trapper does vault it. However, Lithe getting Claudette the este palet. Muy buena el voy y vengo aquí, error del trampero, ¿vale? No te puedes comer este palet, ¿vale? Esto es un error muy grande del trampero. Porque te va a meter un full doble hasta tomar por culo. Y vas a tardar mucho tiempo. Now gone though means that main is a little bit weaker unless you do have bounce landing in hand. Ace now though the one in chase taking a hit as well. Probably a little bit of surprise there as I do not. Le ha regalado el hit para que se venga por él. Inclination that the Trapper was there. However, another two gens popping off, two remaining before these survivors are able to power the gate and exit the entrance realm. Claude did an excellent job with that chase and Ace's Aquí el killer intentó meter el M1 largo para ver si llegaba, porque se metió la línea por medio y no ha llegado, ¿vale? Pero por un pelo de coño, literalmente. Muy bien la línea. Si os fijáis, se mete aquí para controlar el lado. Vale. Y si cruza la ventana con desconcierto, está muy cerca de la puerta. Muy bien, muy bien. Muy bien, se mete para adentro y se va al lado bueno del superviviente. Muy bien, superviviente aquí. Yeah, absolutely. And we're seeing it right now as Ace doing a fantastic job kind of holding out for these Trappers mind games. Muy bien, muy bien. Ace perfecto. Cogiendo el check spot. Sí, el killer está jugando bien, ¿eh? No, el killer no es un macaco para nada, está jugando bien, pero si el suplente lo hace bien, pues aguanta. Al fin y al cabo es un trampero. Muy bien. Muy bien, como controla. Muy buen intento el pasar lento por un portal, porque si te pega otra vuelta no lo va a conseguir. Y aquí el trampero muy bien se anticipa a eso y viene por dentro y lo tira al suelo. Muy bien los dos, muy bien, muy bien. Muy buenos jugadores los dos. Aquí los dos han hecho una buena jugada. El trampero ha acertado y ya está. Buah. Pues dos motores. Gancho flagelante.
still though making some Liberación. speed, but it looks like our trapper friend is aware of what's going on. The jig is up and he is going to be doing his best to put a stop to that progression on the gen, going after this Nia who he tagged earlier when they took chase for the ace. No van a hacer automotor. O lo hacen uno o el otro. Yeah, a little bit surprising there. Eso es así. Nia is injured and Tendrá 9, el doctor. 9 100%. Tiene gancho flagelante, intervención corrupta, desconcierto y tendrá 9 de Quartapper. Claudia kind of hanging out back over towards main, looking around for some traps maybe. And looks like we do see Trapper, I think, push Ace and esa trampa les queda un poco mala, la verdad. Looks like they have been pushed off their gen. We do see Trapper starting to chase the Jake here. Yeah, and as we saw just a second ago, it looked like the Nia and the Claude went back up to that main building to try and get that gen done, while Jake takes chase, or not. No, ponme al killer, por Dios, ponme al killer, que no sé dónde está. A little bit defensively here, maybe vale, por lo menos. So as Nia is going to be the one chasing. ¿Tendrá adrenalina? But I think at this point in time we are going to see that 5th gen popping off regardless. Yeah, I think unfortunately qué buena. two generators with qué buena el tramper aquí. Our trapper could have potentially benefited from, you know. Muy buen el trampero, muy bueno. Ese cambio así, pap, se ha follado a Nia. En plan, este cambio. Regardless. Yeah, I think unfortunately they had two generators. Ahí, justo. Cuando ha venido aquí, que tiene la caja, ha hecho ¡pum! Va, pues ha aprovechado esta caja perfectamente. Y aquí, hit. También es cierto que tiene celeridad gracias a 9, eso también hay que decirlo. Pero muy bien aprovechado. Pueden perfectamente quitar totem y salvarla, perfectamente, pero bueno, veremos a ver qué hacen los supervivientes. It'll be interesting to see how this plays out. Well, Survivors going to open a gate pretty much immediately, though. It looks like, actually, trying to think there, was that enough time for Survivors? I don't see any of them near the gate either. I'm wondering if maybe that was the Trapper for whatever reason. Huh. Yeah, like, I see the Survivors here. Maybe it was them just trying to start EGC to kind of pressure the Survivors. We do see the haste status effect from Noed here on Trapper. Jake now in chase. Yeah, I'm wondering if that was like maybe a strategic move there by the Trapper there to start. Tenía chungo, Obviamente le interesa caer a él, ¿vale? Porque Jake podría sumar 3 cuelgues y él va a sumar 2 como mucho. And I mean, they've slugged out Ace here. Aunque cagada, de Jake. Porque ha tenido su compañero venía a protegerle. Pero cagada de Jake. And trying to see where else they are going. They're trying to scope out, see if there's any survivors nearby. Han rescatado al compañero, está muy bien eso, obviamente. Now in an attempt to tank a hit for the Jake, but unfortunately the timing was just a little bit off. Looks like Nia's going to get him up off the ground, though. I think it's reasonable that we could get a 4-man out here. Potentially, it depends on how this Jake can keep busy without going down, but it looks like this is going to be pretty close. El Jake cagada. Yeah, unfortunately for them, no, it's still in place. Y se van todos. Pues 6 cuelgues, bastantes para ser trampero, chicos. Bastantes, 6 cuelgues. Bastantes. Vamos a la prex ahora, pero bueno, aquí las tenéis, la prex que os mencioné al principio. 6 cuelgues son bastante, la verdad, bastante. Pero vamos a ver qué tal va nosotros. This time we have Tecay killing against Prophecy Survivor team, and it is Metox killing as the Trapper this time around. And it looks like he is going to be doing some trap setting, so I'll be interested to see if he can lure anybody into his snares. Yeah, it definitely is a little bit uncommon for us to see survivors trapped by the Trapper here in comp, though. Tengo la gorda aquí mis piernas otra vez. In the killer's favor, so we'll have to wait and see as survivors slowly but surely working on these initial generators, and looks like we do have Nancy here going to be the first in chase. Ya empiezan a reparar. Yeah, absolutely. These survivors know what they're doing. They have played a lot of Dead by Daylight. Getting caught in a trap, trapping these survivors is going to be especially tricky. ¿Cómo le están? ¿Veis? Para ver dónde trampea.
Yeah, and looks like we do have Tap now. Was Nancy there for a second though, but now Tap Sprint Burst getting them a little bit of distance to the next tile. And Tap kind of worried about traps. We saw the trapper trapping and see another one there. Muchas trampas. So Tap being very careful around these loops, a bit skittish in fact, especially with this tall grass on the McMillan maps. Gonna make it difficult for these survivors to see them in time. Yeah, playing trapper on McMillan is such kind of an advantage in a lot of ways because of this tall grass. It's so hard to see the traps. The map is so with the combination of those two things, seeing traps is going to be a lot tougher for the survivors. They are going to have to play safer. They are going to have to be very aware of where the traps are going down. Communication between survivors, especially if one survivor sees a trap being placed and another doesn't, is going to be so key for chases in this match. Yeah, absolutely. Pre-drop there from the Tap. We see Trapper hide the red light there for a second there, try and get a little bit of mind game in. Aquí el killer tiene que llegar para que pueda dar hit, tiene que llegar aquí, el killer, al tronco. Al tronco. Si no llega aquí el killer no os puede dar, ¿vale? Por mucho que llegue hasta aquí, no. El killer tiene que llegar al tronco para que os pueda dar, ¿vale? Si aguantáis no os puede dar, es imposible, ¿vale? This virus has completed Trapper trying to mind game here. Let's see if it works out for them as they are hiding the red stain. We see the Tap vaults, but no vault back. Looks like they're just going to go for the break-in. This is what I'm talking about. This is what really determines who wins. Just kind of the core mechanics play of do you know how to mind game effectively? Can you kind of no le tanquea. O sea, tenía que tancar, eventually going to come in as we saw Dwight nearby too, I imagine, primed and ready for a body block here. No. We see the vault there from Tap. Caga el trampero. Swing and a miss from Trapper. Caga el trampero aquí. We are seeing some incredible exercises in patience here from our Tap. De aquí obviamente tanqueo. Saying, you know what? I'm gonna wait. I'm gonna let him dictate this. Muy bien, aquí el Dwight se queda parado para que tenga que pegarle sí o sí. Ya vemos que el killer tiene la perk del Pyramid Head, ¿vale? Que la ha dejado con desesperanza puesta. A ver qué tal. And I'm just gonna react as best I can because the way that he just stood y se va por él. and kept his cool absolutely allowed him to keep that chase going longer. Como venga otro, ya verás tú qué gracia. Dwight to get that body block and take a little bit of the pressure off of our Tap. Yeah, absolutely. And we do see that the trap that was here has been disarmed. A light there. No. Will get them over the pallet. Mal del Dwight aquí. Aquí el Dwight se ha puesto muy nervioso. Aquí, ves, ya te está cambiando la luz. Aquí fíjate que ya te ha cambiado la luz. Está apuntando ya para irse hacia la derecha. Aquí justo. Entonces hay que tener un poquito de temblanza. Claro. Obviamente, error. De su parte. Also want to point out a perk that got revealed there, that of course being a forced penance, as we see Dwight broken there. Primer cuerda y apenas dos motores y uno está casi acabado. So far had been forced penance as well as bamboozle. Those two still a little bit of an unknown. Buah, qué putada. Always concerning when you can only figure out one or two of the killer's perks by this point. Because you have to start thinking end game, you know, what are they going to have? What's going to prevent us from Después de esta partida es que es muy por la noche aquí en España. Me iré a la camita. Absolutely. A descansar. You see Nancy here with Deja Vu in hand with that additional progression on that gen about 50% of the way. Tap kind of holding out, seeing if they can get in with the unhook here. El kid lo tiene bastante jodido. Like they will. Bastante jodido. Looks like we have 3 gens done. We have one over here that's got a goodly amount of progression. And it looks like, well, there was a little bit of, I wasn't sure what was going to happen. I wasn't sure if Tap was going to go for a heal there or if Dwight was going to get on the gen with Tap. I don't know. Yeah, it looked like there's a bit of back and forth there. Qué buena. Qué buena. Kind of confusing the two of them. We do see that moonwalk there from Trapper. Esto hit. But Tap with the positioning on. Tiene un pedazo de ping. Igualmente aquí, creo. Dejarme ver un segundo. Yeah, it looked like there's a bit of back. Porque este hit, yo creo que le da tiempo a ir a la ventana a la derecha, al superviviente. Hay que poner una decisión para aquí, pero le da sobra. A no ser que esté con desconcierto, ¿vale? Que no lo sé, porque no sé por qué el que está grabando la partida no me enseña las chases, me enseña supervivientes que están haciendo un generador, en fin. Pero si no he ido a la ventana, quizás porque tiene desconcierto. Pero creo que le da tiempo a llegar a la ventana. Por el error del killer. A mí me da el hit 100%, ¿vale? 100%. Esto tiene un ping de la hostia.
see the Trapper in real time. We do see them moving into main, though I imagine Trapper might jump over to White, and sure enough, there they are. ¿Por qué? Porque tiene, aparte que tiene un cuelgue, está herido. Se va a comer el nuez, porque el trampero tiene nuez 100% seguro. Entonces se lo quiere comer él ya que está herido y tiene un cuelgue. Es la mejor jugada para él. Y el killer no debería venir a por este cuelgue. No debería, porque el motor se lo van a hacer. Yeah, you know, at this point, going for the injured survivor when you've got 4 gens down and 4 survivors still in the game. Oh, maybe not. It looks like he's leaving. El otro día se pega en la puerta. Yeah, and for good reason, actually. Trapper may have sensed something was off without that pre-drop. Esto es algo ya más normal, un cuelgue. Es algo muy normal. And it was in fact because un trampero debe hacerse entre 1 y 3 cuelgues en una partida. One thing I want to note was that as soon as that last gen popped, se ha arriesgado, pero se de puta madre. Survivors over by the gates, ready to either get them going, or at the very least proc no way out if that was going to be in play. Te pilla. Ya está. Pero bueno, que si van 2 ya ganan, ¿vale? Pues sería 1 más 3, 4 y el otro que tenía 6 cuelgues. Así que tienen que irse. Yeah, as well as no way out as well, though if only one hook that I believe was only 24 seconds or so, and survivors already on their way out the exit gate. Trapper going to be making their way over, but not in time, unfortunately, even with that haste increase. So it'll be a 3-man out and I'm out just out. Se levanta con inquebrantable. And it looks like Tap will be able to open up this exit gate. And this will be a 4-man out for Prophecy survivors. I believe they will walk away victorious here in set number 1. We'll be keeping on with Tecay killing. Pues con inquebrantable se ha levantado el Tap. Aquí tenéis, sprint y el inquebrantable. Qué putada. Qué gran putada, la verdad. Y el trampero. El trampero tiene sin escapatoria y algo más. Es que se ve muy poco. A ver. Vale, aquí lo veis. Lo pone muy poco. Ostras, ha empezado sin intervención corrupta. El trampero está loco. Está loco, ¿vale? Chicos, poneros intervención corrupta con el killer, ¿vale? O sea, sin salida está muy bien. Con Noez está muy bien. La verdad es un combo brutal. El desconcepto está bien, pero aquí, en vez de ponerte esta perk, que no está mal, ponerte mejor una intervención corrupta. Porque... en parte por eso se ha hecho un cuelgue, en parte. Vale, pues primera partida para Prophecy. Para Prophecy, vale. Vale, contra Doctor. Ya sabemos que es un killer mucho más opresivo. Se cambian el objeto. Qué raro. No sé por qué harán eso, de cambiarse el objeto, no tiene mucho sentido. You know, sometimes having a really clear win condition like that can actually be a pretty big advantage because you know exactly what you need to get done. The downside is it can absolutely influence how you play the match, the style of play. You can get in your head a little bit, but typically when you see teams have such a put-out win condition, I feel like more often than not they can come through and get it done. Obviamente lo va a dejar ahí dentro. Vale, rompe pared, me parece una acción también más que decente. Once again, this is kind of the make or break of it of can you get the full usage of their power, you know, both malos rayos ahí. up into Madness Tier 3, but also in just reducing the amount of resources that they have available to them. Mind gaming also plays a big factor here, but less so with Doctor. Yeah, absolutely. I remember when I started playing DPD, Doctor was... Qué falsos esos rayos, tío. O sea, que no... Yo el tema de los rayos a veces que no los entiendo. A que le da, ¿vale? Ah, no, los he tirado mal, vale. Los he tirado por aquí. Vale, los he tirado mal el Doctor, ¿vale, chicos? Yeah, absolutely. Vale, I remember when I started playing DPD, Doctor was incredibly popular. And I learned some really hard lessons about está jugando un poco regular el Doctor. No debe haber permitido que le tirasen ese palet. Ha fallado rayos importantes. La verdad. Needless to say, it was a very formative time in my DBD life, and it's interesting to see how doctors play in comp and how there's still a lot of that same technical skill and same... Un motor ya, por cierto.
what's the word I'm looking for? Strategy in terms of how the killers will play here. Yeah, absolutely. And ha tardado en dar el primer hit y ahora le protegerán, casi 100% seguro. Lo peor que tiene el doctor es las protecciones. Las protecciones, en plan... Porque te cuesta mucho tirar un superviviente en 4 contra 1, encima vienen los supervivientes a ayudar. Es horrible. Es lo peor que le puedes hacer en contra del doctor. Vale, rompe el palet. Yeah, this is tough. Our ace is running really well. You know, our doctor is doing what they can to catch up, but this ace is playing incredibly well. Sometimes no, error, está jugando mal. Kind of how it is. Sometimes it's not muy bien ahí, muy bien. More than that, it just... Perfecto, chicos. Así como se quieren jugar el doctor en Jungle Gym, ¿vale? El doctor en Jungle Gym tienes que permitir que te lance el palet, ¿vale? Hay que permitir al superviviente que te lance el palet. No tires un rayo para que el superviviente no pueda lanzar ese palet. Hay que dejar que lo lance, ¿vale? ¿Por qué? Porque se queda encerrado completamente. Os fijáis, el doctor tira el rayo. Aquí ha sido error de Lace tirar el palet, ¿vale? Si no lo hubiese tirado, podría haber hecho cositas. Podría haber hecho cositas porque ha tirado el tal y el pum. Vale. El doctor viene por aquí. Hostia. ¿Por qué? Porque está encerrado. Porque ha tirado el palet. Está completamente encerrado. Pum. Hostia, a solo. Así hay que hace jugar el doctor en esta estructura, ¿vale? More than that, it just comes down to one person is like muy bueno. really good job of running or doing a really good Le van a hacer otro motor. No sé que llegue con hecho la gelante, pero otro motor cae. Huge for our survivors. It'll be interesting to see if they can continue to capitalize on that momentum or if the doctor can make a good comeback. Ahí está. Yeah, I'll wait and see 3 gens in. Nancy on the 4th. Taking a look around, seeing if anyone else is on gens, but does not look to be the case. We did hear Nancy hit by that. Un juego entre motores, madre mía. Tap going in with a sprint burst for the unhook. Tiene candado el killer, creo que tiene candado, chicos. And yeah, it's been really interesting seeing kind of the level of sí, tiene candado. O interruptor. The different killers because we've been seeing some really awesome Doctor gameplay where they've been 4K almost consistently. Wow. Consistently. We'll have to wait and see if the Doctor here can rally back and potentially secure a 4K here. Does successfully get the stun there as well as the hit. So good pressure there from the Doctor in chase with Nancy. ¿Qué equilibrada tendrá, me imagino? Nancy also doing a really good job just continuing to no tiene caída. Killer, giving her y ya al pozamen. To get gens done. We also see she's ¿Por qué salta? Para que pierda tiempo en cogerla, básicamente. Que no la tenga allí en otro lado, sino que tenga en otro lado que pierda un par de segundos. Si os fijáis, se aleja. I imagine we'll see another gen popping maybe in the next 30 seconds or so. Creo que no cae el motor. Creo que no cae. Vale. No cae. Looks like they did drop off ace on another gen, starting up maybe a fifth of the way through on that one. We'll have to wait and see what this looks like here in just a few seconds, but we did see, I think, the Doctor almost spotting Dwight, but not quite. Dwight be able to sneak on by and will get hit by that static blast. That static blast is nasty. I remember for so long I used to run Calm Spirit religiously just on the off chance that I went against a Doctor because I was so scared of having to run. Intento hacer fastball, pero es imposible hacer fastball ahí. Yeah, mal el Dwight aquí. Is something to be wary of. It's interesting how Calm Spirit now kind of fallen out of favor because Doctor really isn't seen all too often. ¿Cómo se la ha jugado? Falling back in favor because of the use of Ultimate Weapon. Yeah, 100%. I almost never see Doctor in my pubs matches anymore. So. Buah, ¿cómo se está jugando? Los pathings son horribles, chicos, de verdad. Los pathings muy malos, pero le están saliendo bien. Y le protegen. No, cuidado con arriba. Mal si te va a proteger, chicos. Muy malo. Te va a venir que ir por arriba y a ver cómo lo protege. Muy difícil proteger a alguien cuando quiere venir por arriba. ¡No! Madre mía. Pat. Muy mal. Lo han hecho bien con la colina y tal, pero aquí es muy sencillo. O sea, ¿vale? El survey entra para adentro. ¿Vale? Entra para adentro. ¿Vale? El otro survey se queda aquí parado. Justo aquí. ¿Vale? Y tienes el pared que te protege.
El survey se queda ahí. Vale, el survey mal. Se ha ido. El survey se tiene que quedar aquí. Si te pega el hit, pues tú saltas por el palete y pillas distancia. Así es siempre. Pero, claro, el survey se viene con tal. Se ha puesto muy nervioso. Muy nervioso. Ha saltado. Y ahora ha saltado de vuelta. Y el ace se quita. O sea, el ace no sé por qué se tiene que quitar. El ace tiene que estar aquí cubriendo. Porque el killer puede venir por este lado. Que sí, que puede venir por aquí y darle, sí. Pero tiene que proteger este lado. Se ha quitado. Boom. Muy mal el ace aquí defendido, ¿eh? No ha sido culpa del Dwight. Es culpa del ace. Vale. Really good try by the Dwight, but that was a very clever double back by the Doctor. Yeah, really solid mind game there, securing them the down. As far as perks are concerned, because I don't think we've really seen all too many, but as far as perks are concerned right now, we know 3 of them. Scourge Arcane Residence, we see Grim Embrace, as well as Corrupt Intervention. Last one, still a little bit of an unknown. Interruptor de los muertos tiene. It looks like we do see tap here. Doctor going for a bit of mind game. Will shock the tap, but Interruptor, buenísimo. Getting them some additional distance here. I will note that tap has yet to be hooked, so this is a fantastic chase if they're able to get the down before these last 2 gens are completed. Yeah, and that's the question, is if it can happen. Like we said, there's probably vale, buen pale tirado, muy bien hecho. Somewhere out there. Our survivors have been doing a really good job of, you know, taking long chases and focusing. Aquí no hay nada, así que es hit. You see the Dwight and Nancy are both injured, so the tap has to be a little bit careful about running around them. But they are doing a fantastic job. Looks like they're going to be taking that hit, using that momentum to get them over towards esa Jack. esquina, perfecto. And those last Muy 2 bien. gens pop just like that. Y no Really well obviamente. done. We do see Noed coming into play. Pues 6 cuelgues. Next, survivors potentially setting up for a 3-man. Go for that rest. Ya está. Hanging around. 6 cuelgues. O sea, Deliverance. Wow. Espérate. Cada gente del doctor, de verdad. No te puedes ir como doctor, y menos sabiendo que la trampilla estás cerca del sac. Está al lado, mira el sac. Si el gancho está tomado por culo, pues lo puedo entender que te alejes. Lo puedo entender perfectísimamente. Pero estando aquí, el doctor no te puedes ir. Es una cagada gigante el doctor, chicos. No. ¿Dónde está el doctor, tío? Está aquí al lado, pero claro. Sales con la celeridad. Y el sprint. Tiene celeridad más sprint. Así que habla. Muy mal el killer, ¿eh? 4 cuelgues al final. 4, ¿no? 1, 2, 3, 4, sí. 4. Muy mal el killer. Pueden haber sido 6. Veremos si esto es un error grande o no. Ah, tenía que coger nefasta. Ostras. Bueno, sí, claro, también, porque se ha alejado el gancho y tal. Sí, he cogido nefasta. Sí, también muy buena pena que coger nefasta. Claro, que aquí ya estaba bufada. Vale. Prophecy. Prophecy de killer ahora. I'm fairly certain as long as they get, was it more than 4 hooks, so 5 hooks in total, regardless of the number of kills, I think Prophecy ya se va la primera galleta. ¿Ves? Esto es lo que me molesta, ¿verdad? Yo no sé quién es el cámara, de verdad, que no tengo ni idea, pero de verdad. Si no sé si alguien le conoce o algo, no se lo digo a malas, ni mucho menos, pero joder, si tenéis un torneo, grábame al killer, tío. Grábame al killer, que es el que maneja la partida, absolutamente tal. A lo mejor, si quieres una chase, me pones el superviviente, en el que está en chase. Pero ponme al killer, tío. Porque, por ejemplo, ahora se hago una galleta y no he visto nada. That's a doable goal that is definitely not impossible. We're gonna have to see how well each side. Muy buen esquive. Looks like we have Gabriel, could not remember his name, Gabriel on the run right now from the doctor, having taken a hit but doing a pretty good job. Está muerto. So, looks like Gabe is not Gabe, so I'm blanking out on their name as well. This is from the single. Pues 5 segundos extra. And looks like we will get. Madre mía, el killer, tío. Esto pasa por tener prisas por tomar a alguien. Doble prisa. Ala, vas a comer el tanqueo. Por eso, chicos, hay que meter el hit cuando de verdad vais a llegar. Porque mira.
extending this chase just a little bit. Survivors know full well that they cannot Un vaya error. any downs, because if the Doctor were to theoretically camp the Survivor 2, Más persecución. 3 hooks there alone, and qué buena. 2 more thereafter. And looks like we'll get the vault at the LT wall. Mind game for the Doctor in a Obviamente. vault, which is a gift to Obviamente. every killer, will result in the down. Aquí el killer bien le ha tapado todo el lado de ventana que le venía el mapa, ¿vale? Le ha dejado encerrado en otro lado, así que muy bien. Really nicely done. 5 gens still up. First hook, always a really good start to a match. Yeah, absolutely. Let's take a look. Cero motores. As far as the gens are concerned, looks like that may have been a Estás cagado. dead man switch, Scourge Hook, Pain Resonance. Let's confirm. And that was just a dead man switch. Vale, han dicho que tienen interruptor. Aunque vean que tiene cogida nefasta. Tiene cogida nefasta con interruptor de nuevo muerto y con gancho flagelante. No Scourge Hook, Pain Resonance. Looks like Claudia actually. Y creo que intervención, creo que lo ha dicho. Pero no estoy seguro, ¿eh? Forcing them off of it and allowing the Doctor to know exactly where they are. And looks like we will get that static blast, getting the Doctor a little bit more information. The gen Claro, debería curarla, eso es. Completed, but Grim Embrace is going to make things a little bit more difficult as far as the last perk is concerned. Still a little bit of an unknown. Very possibly another no-ed, as we have seen that on pretty much all of the M1 killers so far this match. Yeah, and Grim Embrace no-ed is kind of an interesting No sé qué hace la NEA. an interesting combination because inherently there's this. Parece que le está pidiendo al killer que le dé una You hostia. don't have to deal with no-ed in endgame, but by doing those totems, you are actively harming yourself. Vale, ahora le rescatarán, me imagino. An interesting perk, and you have to weigh those. Tienes sobreponerse, ¿vale? Those options, like what's going to be Ya. worse for us in the end, and I. Aquí el doctor ha picado un poquillo de tal porque tenía que haber quedado en el gancho para poder meter los rayos bien. Ha metido hit, pues te la quito. Puede haber hecho mejor el doctor, Yes, indeed, and 2 hooks in, and looks like we are going to see a chase here. Error. There's the LT wall. They will get the distance they need. Aquí, chicos, mirad. Vale. Os voy a decir cómo jugar el doctor, ¿vale? Le dejéis en ese lado, ¿vale? Vale. Vamos a suponer que le tenéis que dar el lado malo, ¿vale? Por tanto, ya venir por aquí, mal. Le estás dando el lado bueno, ¿vale? Le estás dando el lado bueno. Aquí ya te metes rayos, a la esquina. Vale, le metes rayos. Te va a ir por afuera. Le metes rayos. Pum, otra vez, otros rayos. Y ya cae. ¿Vale? Pero tienes que hacerlo al revés. ¿Vale? En este lado también se puede hacer. Pero mejor en el otro lado. Aquí rayos. Y ahora hacia derecha. Rayos. Y luego otra vez rayos. Y ya está. Y llegas con el hit. Pero si lo haces a la viceversa, mejor para ti como killer. Porque le está dando todo el mapa. ¿Ves? Todo el mapa. They will get the distance they Hola. need, and looks like they also do have off the record in hand. Doctor may not be aware of that as of yet. Well, let's wait and see if that plays any factors here. I mean, it's also possible to chase just el killer que ha hecho. Long, but Doctor now dropped el killer, chase, it would seem. El killer va un poco doblado, no sé, se pierde muy fácil. But no, they found the ace, I think. Yeah, ace also injured. Oh, veering off from there. Oh, perdón. Well. Looks like Vale. Nia's potentially going to get a heal on the ace. Back onto the Gabriel. Hostia, tienen que ir a curarle, o sea, a protegerle ya. Yeah, looks like indeed though. Off the record, slow but surely taking down the survivor is surprisingly can't play too good here. Otherwise, they're off the record end before they take a hit. Era obvio que no va a entrar el killer. Yeah, aquí off the estás record muerto. is a tricky perk to kind of balance as survivor, as you're saying just now. Extraoficial. And there is off the record. Le quedaba mucho de protección. Buah, le quedaba nada, ¿lo habéis visto? Nada, podéis irle para atrás. Nada, le quedaba un segundo de protección. Buah. Qué putada por el doctor. Qué putada, es mala suerte, un segundo ha sido. ¿Voy a ponerme protegerlo o qué? Muy bien, Claudette. I swear that's what his name is, but like that's okay. The skin looks like Jonah. That's why my head was like, no, that's not
Gabriel. That's the other one who I was thinking was Jonah. Yeah, you know, sometimes the skins, especially as now they have skins of other survivors in the game, they just confuse me at this point. Yeah, that's true. DBD is definitely doing some interesting stuff with skins, especially like skins of characters cosplaying. Claro, le va a dar vuelta a los troncos y el Ace va a venir por la otra vuelta de los troncos a protegerle. It's easy to get confused. Yeah, ¿Veis? Es que yo sé cómo juega esta gente. Son buenos y que juegan bien. But looks like Doctor will persist. We see Ace there as well, still in the wings for the body block, though Gabriel kind of... Estas estructuras son muy molestas con Doctor, porque tira los rayos y se van a otra por aquí girando y tal. Es una estructura bastante molesta de jugar. Tienes que estar dando vueltas, tal, no sé qué, le hace el rollo cuando llega el palet. ¿Veis? Y aparte, body block. Mucho cuidado con el palet tirado, chicos. Como os quedéis aquí dentro como supervivientes, o el superviviente se queda dentro, le metéis rayos, saltéis por la ventana y es hit. O venís por la puerta trasera, le metéis rayos, hit. Get the Gabriel down. If they do kill them, then they only need one more down, one more kill, and no one would secure that if they do have that. Se ha ido, está con el otro. But looks like they will go for Ace here. We saw that gen briefly, almost completed. Ace here in main. Nia coming in for the body block. Para que le tira los rayos tienen la puerta abierta. Ha perdido el tiempo. La verdad. Unless the Doctor can secure 5 hook states, and actually, now I'm thinking about it, Ace going down or any fresh survivor going down and dying will result in that. Yeah, this is wild. This is really tense for both sides right now. We do see that adrenaline coming into play. ¿Veis cómo alejo de esto? Don't know yet if Noed is on the line here, so we're gonna have to wait and see. I will say the Gabriel did a fantastic job running, but even more than that, Ace coming in. Muy bien el Ace, me gusta mucho cómo se ha movido la estructura esta. Muy bien. Solo que al final ha cometido un pequeño error y tal, pero se ha movido muy bien. Y obviamente este va con celeridad. Va con el 9. Entonces es relativamente fácil tirarlo. Really well done by our survivors. Yeah, absolutely. We do see there that Noed was in fact in play, though was cleansed. Doctor trying to static blast it out. Pues si mata a este 5 cuelgues. Si mata a este 5 cuelgues. Mechanic or the anti-camp is not active during endgame. Y perdería Tecay, obviamente. Perdería Tecay. Out the gate because if they do die, they will result in a loss and win for prophecy. So we see that healing up there, I think, over by the XK. Te lo que dice el comentarista, ahora mismo si no rescatan, pierden la partida. Pero ¿qué hace el chico este? Si te viene por la cara. O sea, mira. Pero sabéis que venía por la cara el kill. Gonna slug them out because they're better off finding someone like Nia, and I think they might have done just that. Yeah, this is a really rough position. Our survivors, honestly, bueno, es 50-50, pues está haciendo mil killer, también os digo, pero se ve que Nia asomó la luz, asomó un pelín la luz y ya está. And the Doctor quitting chase with Gabriel to instead pursue that Ace and get that. Ya lleva 4 cuelgas, con que haga uno más ya ganaría. Están muy jodidos. Any survivor, that will be the 5th hook that they need. They're trying to go in for the unhook before the second stage on the Gabriel. It's going to be a close one here. Doctor no be able to stop. Bueno, ha llegado al segundo stage. No, ya han perdido. 5 goles, ya ha llegado al segundo stage. Por esquivar los rayos no ha llegado antes de mitad de stage, por así decirlo. Ya está, pues ya ha ganado Prophecy. Wow. Just excellently finessed by the Doctor at the end of this match. That was incredible. Habrá contado hasta 10, pero quizá tiene tiempo prestado. And honestly, I still don't know who's gonna make it out of this. Like they're just keybinds are the same, and so that Claude was unable to get that unhook because they accidentally started to break out of it. So, this is a rough endgame for our survivors. Really well played by our Doctor.
Yeah, absolutely. Dr. going for some mind games here over at the shack, trying to trip up the Nia here. Desde And luego. looks like that will be the Claudette going down here at Hola. edge map. Pues 8 cuelgues. 5, 6, 7, 8. For what you need to do to come out with a win. Ha ganado. There from our doctor. You more often than not we see the Estos serían 6 cuelgues y ya obviamente han perdido. Really good match. Bueno, vamos a ver las perks. Vale, la vemos. Acogida nefasta con interruptor de los muertos. Muy buen conjunto, ¿vale? Porque primero la acogida nefasta se mete, ¿vale? A los motores, a todos los motores. Y luego interruptor sigue bloqueando los motores. O sea, bloquea los motores durante muchos segundos. Y está muy, pero que muy bien. Y luego en el lío, que lo necesitas con el doctor, sí o sí. Y nada, pues os digo. Esta partida decentes. He aprendido cositas y tal. Me ha gustado dejar cómo han jugado, sobre todo el Ace. El Ace me ha gustado mucho cómo han jugado. El resto, bueno, más o menos. No ha habido tampoco ni jugadores malos ni jugadores muy buenos. El único así Ace de este equipo. Y de la otra partida sí el jugaba bastante bien. No sé, todos más o menos iguales. La verdad no había ninguno que destacase. Pero bueno, ¿verdad? Ha pasado Prophecy. Yo os digo, no tampoco he visto un pedazo de gran nivel. Sí que juegan bien, la verdad, juegan bien, pero no creo que pasen muchas rondas más. Pero bueno. Así que nada, mañana nos vemos con. Espero que os haya gustado la partida. Que hayáis aprendido un poquitín, como siempre os digo. Y nada, mañana vemos el tema de los filtros, por si os interesa a uno de vosotros. Y el miércoles seguimos con el torneo. Espero que os haya gustado de corazón el vídeo. Muchas gracias por haberlo visto. Un montón, chavales. Chau. Hasta mañana.